Amigos, amados hermanos, les saludamos con gozo este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos declarar públicamente que creemos que usted está con nosotros hoy por voluntad del Señor. Jesucristo dijo a los discípulos: ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por tanto, damos gracias a Dios nuestro Padre y a Jesucristo su Hijo, que operando en el Espíritu Santo le haya permitido a usted, no sé si encontrarnos por primera vez, no sé si es una mirada reiterada, no sé si usted es parte de nuestros suscriptores que constantemente escucha y participa de la palabra del Señor. Cualesquiera sea la situación, permítame decirle bienvenido este día. Le bendecimos en el nombre del Señor y deseamos para usted toda manifestación de la gracia del bendito Hijo de Dios. Amén. Quiero invitarle a que partamos hoy en el Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Vamos a leer juntos los versículos 30 y 31 como introducción a lo que queremos trabajar este día y varios días de los próximos. Dice Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas, las que sí están escritas, pero estas se han escrito para que creáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero invitarle con afecto, invitarle a que revisemos juntos una parte del Evangelio de Juan, centrando nuestra atención en algunos de los milagros que el Señor hizo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque dice en los versículos 30 y 31 de aquí de Juan 20, dice que el Señor, que hizo muchos milagros, permitió él, por el Espíritu, guió a Juan para que algunos de esos milagros quedasen registrados aquí en el Evangelio, pero con propósito. Estos milagros que ocurrieron, que fueron vistos por muchos, el Señor permitió que quedaran escritos, quedaran registrados con la única finalidad, con el único objetivo de que creáis al observar el milagro, al vivir por la fe el milagro, para que creáis, dijo el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué debemos llegar a creer eso? Porque, dice, creyendo en Él, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces tengáis vida en su nombre. Por tanto, lo que vamos a hacer es examinar algunos de los milagros. Hoy día examinaremos uno. Vamos a examinar los milagros, pero no intentando exacerbar el milagro en sí como objetivo del trabajo, de la obra de nuestro Señor, sino dándole, por la gracia de Dios, el lugar que corresponde al milagro, para que dicho milagro, como una señal, entonces manifieste, nos muestre quién es y cómo es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, a fin de que nuestra fe alcance a ver que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Él, en el Cristo de Dios, nosotros, usted y yo, pasemos a tener una vida abundante en el Señor. Amén. Es un desafío que tiene que ver con esta sesión y con varias sesiones que vienen,
que al examinar entonces cada milagro podamos observar la obra, el propósito, el plan precioso de Dios para nosotros, los pecadores. Por favor, venga conmigo entonces a Juan en el capítulo número 2, Evangelio de Juan, donde estamos, pero en el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 11. Lo explicaremos en forma breve en el tiempo que acostumbramos a usar y esperamos poder darle algún material de apoyo a través de las Escrituras, todo. No usamos otros libros, no usamos comentarios de terceros, no usamos revistas que corresponda a juicios de otras personas. Solo usamos como referencia, como apoyo y respaldo, la palabra del Señor. Amén. Juan capítulo 2, desde el versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí, en esa fiesta de boda, estaba la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo el Señor: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el maestresala, llamó al esposo, llamó al dueño de casa y le dijo, verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. Amén, amén, amén al Señor. El Evangelio de Juan se inicia con una exposición muy alta. El Evangelio de Juan comienza en una altura increíble en términos espirituales, estoy hablando, manifestando y mostrando cómo es que Jesús es el verbo, dice, es la palabra misma de Dios. Si entendemos que es la palabra de Dios, una palabra que sale, porque el Señor Jesucristo va a explicar después, de la abundancia del corazón habla la boca. Si entendemos que Cristo es la palabra de Dios, entonces lo que está mostrando aquí, cómo Cristo es la esencia misma de Dios. Es simplemente hermoso. Cuando Juan escribe este evangelio, que no está destinado a un grupo específico, los otros evangelios
tienen destinatarios, grupos puntuales, ¿no? El Evangelio de Mateo fue preparado, escrito bajo la gracia del Señor, buscando entregar la enseñanza según el entendimiento de los judíos. Mateo está escrito pensando en la mentalidad, en la capacidad de los judíos. El Evangelio de Marcos está bajo la acción del Espíritu, escrito pensando en llegar con la palabra a los romanos, en sus características, en sus capacidades y condiciones. El Evangelio de Lucas, como sabemos, escrito por un hombre que en el tiempo era de alto nivel de conocimiento, el doctor Lucas, él escribe pensando en los griegos, hombres que necesitaban una palabra un poco más sofisticada, una palabra que les diera mayor información acerca de Cristo el Señor, ¿no? Porque ellos, como griegos, como no eran pueblo de Dios, no tenían ningún conocimiento y ellos anhelaban el conocimiento. Los griegos lo que más buscaban era una palabra que les diera un mejor y mayor saber. Entonces, Lucas les escribe a los griegos, pero el Evangelio de Juan está escrito para la iglesia, está escrito para todos aquellos que vienen a Cristo, los que hemos venido a Cristo, a fin de que veamos, como lo hemos leído recién, a fin de que veamos en Jesucristo al Señor, al Rey, al Todopoderoso, al Hijo de Dios, ¿no? Para que creyendo en Él finalmente haya vida para nosotros a través de la palabra, a través de la voz del Rey para su pueblo. Entonces, lo que hace Juan, bajo la acción del Espíritu, es partir hablando del verbo de Dios, luego da un testimonio acerca de la palabra de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, y cómo es que un día, cuando Juan estaba bautizando, estaba allí predicando a las gentes, ve venir a Jesús que se acerca a él, y Juan exclama entonces en el capítulo 1, verso 29, he aquí, dice él, y da testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el hecho es tan significativo? ¿Por qué es tan importante? De hecho, en el mismo capítulo 1, en el versículo 35 y 36, dice que el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Juan a Jesús que pasó por allí, entonces otra vez él vuelve a decir, he ahí el Cordero de Dios. Había dicho ya, el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué? Porque Juan tenía testimonio de que él había sido enviado, comisionado adelantito, para anunciar al que venía, decía él, tras mí, el cual es tan poderoso, decía Juan, de quien yo no soy digno, puesto de rodillas no soy digno siquiera de atar o desatar la correa de su calzado. Él es, dirá Juan, él es el Todopoderoso. Es tanto el poder que tiene que él va a quitar el pecado del mundo. Aleluya. El Señor luego llama a los primeros discípulos. No vamos a leer ahí porque nos quedaríamos, nos entusiasmaríamos cómo hace el Señor para llamar a sus discípulos. Pero vamos a centrarnos unos minutos en esto que hemos leído del capítulo 2. Dice que al tercer día de la experiencia anterior, dice que en un lugar llamado allí en Galilea, llamado Caná, es distinto de Canaán, la gente a veces se confunde, esto es Caná, allí en Galilea. Dice que hicieron una fiesta de bodas. En esta fiesta de bodas destacan la presencia de María. Luego dicen que
Cuando faltó el vino, María se preocupó y viene a hablar con Jesús, a comentarle el hecho. Esto hace referencia a que las bodas de Caná tenían que ver, estaban ligadas seguramente en parentesco con María, la madre de Jesús. Por eso que ella estaba allí. Por eso es que cuando se produce la falta de vino, María se interesa, se preocupa. A lo mejor tiene un grado de tensionalidad y quiere ayudar a resolver el problema. Y viene así a Jesús. Por esa misma razón entendemos que, como dice el versículo 2, fueron invitados a esa fiesta de boda, fueron invitados Jesús y los discípulos. Jesucristo no era habitual que anduviera en fiesta alguna, no era habitual. A esta fiesta vino. Y vino por dos razones, a lo menos. Una es la que señalamos, que había una relación de parentesco seguramente con quienes daban la fiesta. Y la segunda razón, la fundamental, la importante, es como dice el versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Hemos leído antes, en Juan capítulo 20, que las señales que hizo Jesucristo eran para que la gente viera que él era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tuvieran vida. Los primeros que tenían que creer en él, los primeros que tenían que anhelar la vida de Dios, la vida eterna, claramente eran sus discípulos. El Señor dice que hizo esta señal y logró claramente que sus discípulos creyesen en él. ¿En qué consiste la señal? Básicamente en dos cosas fundamentales. Lo primero es que cuando falta el vino, María viene a hablar con él. El Señor Jesucristo le dice, mujer, le dice así, ¿qué tienes conmigo, mujer? El Señor acababa de iniciar su ministerio. Lo que está diciéndole a María es, mamá, mira, te agradezco tanto, tú me portaste en tu vientre, tú te ofrendaste al Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, hay un relato muy hermoso, cuando un ángel le dice a María que va a concebir, y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Entonces Jesucristo, ¿qué hace aquí en la boda de Caná? Establece, permítame la figura, establece un corte de una relación. Y le dice, mamá, mamita, gracias por la forma en que te ofrendaste. Gracias por haber sido un vaso para que yo a través tuyo viniera a la tierra. Gracias porque dijiste una vez, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra de Dios por el ángel. Mamá, gracias porque tú me llevaste, me trajiste, me recibiste. Por la acción del Espíritu, me recibiste, me portaste en el vientre a los 9 meses, me diste a luz con los dolores que corresponde, me criaste, me amaste, me diste casa, familia. Mamá, gracias por todo. Pero ahora comienza mi verdadera comisión. Ahora mi única dependencia no es afectiva, no es familiar, no tiene que ver con la tierra. Mi única dependencia es con Dios, mi único y verdadero Padre. Estando en esto, el Señor ya estaba recolectando sus discípulos. Estando en este inicio de la obra ministerial del Señor, está lo de la fiesta del matrimonio en Caná de Galilea. La mamá ve que hay un problema, corre a su hijo mayor, el primogénito, entre varios hermanos en la casa, el primogénito, y le dice, fíjate que se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús no fue decirle, mamita, tranquila, yo voy a resolverte el problema. No fue. Jesús permítame esta figura, por favor, poquito deportiva. Jesús le establece el rayado de cancha. Y le dice, mujer. Ya no le dice mamá. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Le está diciendo, como los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre, y él ahora solo depende del Padre, no habrá palabra de hombre, no habrá palabra de mujer que afecte su comportamiento, su conducta, mucho menos su comisión.
Entonces le dice, mujer, no ha llegado mi hora, mi padre todavía no trata conmigo respecto de esto. Sin embargo, María, que era una sierva de Dios, no una diosa como los religiosos tratan de ponerla en alto. Se han inventado lamentablemente algunas mentiras respecto de María. Se ha dicho que ella habría sido concebida sin pecado. ¿Cómo podría un hombre pecador y una mujer pecadora unirse en amor, en sexo? Siendo él pecador y ella pecadora, que la niñita que nació, que fue formada en el vientre, ¿cómo podría esa hijita venir sin pecado? Si el papá era pecador y la mamá era pecadora. Qué lamentable que se engañe así a la gente. Se ha inventado después que una vez que muere María, ella a la manera de Jesucristo también habría resucitado de entre los muertos para ascender al cielo. No está dicho en la Escritura. Y si no está dicho en la palabra de Dios, no es verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad de Dios que nos ha sido revelada. María fue una gran sierva de Dios. Y en este milagro Jesús lo deja muy claro y dice, mujer, le dice, yo tengo otro trato, mi comisión no viene por esta vía, no viene por la casa, no viene por la familia, no viene por la cosa sentimental o sensual. Mi comisión depende directamente del Padre. Yo me voy a comunicar con Él, por lo tanto, de aquí en adelante nos vamos a entender de esta manera. Y esta mujer que se había ofrendado tanto a Dios, Él dice que observa a los criados y ella se levanta. Ve que era muy pariente de los dueños de casa. Ella se levanta frente a los criados y le dice, hagan todo lo que Él mande. O sea, podía dar algunas instrucciones también María. Mire, bonito. Lo que el relato dice que Jesús ordenó, minutos después, ordenó que unas tinajas grandes fueron llenas de agua, una gran cantidad, y dice que el Señor no ora, no impone las manos, no grita, no tiene tiempo así de una sesión de yoga, no hace nada. Dice, llenen de agua estas tinajas. Y una vez que las hubieron llenado, le dice a uno de los criados, toma un poco y llévaselo al maestresala. El hombre obedece, toma el agua, lo lleva al maestresala, encargado de la cocina, y dice que el hombre prueba, y dice que es tal el efecto que provoca esa agua que estaba tomando, es tal el efecto que provoca en él, que llama al dueño de casa para llamarle la atención, derechamente. Casi reprenderlo. Y le dice, oye, le dice, lo que se usa en todas las fiestas es que siempre el vino bueno, de mayor sabor, ese vino que es como exquisito, se sirve al comienzo de la fiesta. Y luego, cuando todos están bebidos, cuando reciben cualquier cosa, se les da un vino de menor calidad. Y le dice, pero ¿cómo tú lo hiciste de otra manera? Partiste por un vino normal y el vino de mejor calidad lo traes recién ahora. Seguramente en mitad de la fiesta, en mitad del tiempo de la fiesta. Por causa del tiempo debo cerrar, pero una primera cosa que quiero dejarla dicha para que usted lo examine en casa, especialmente los que tienen Biblia. Cuando en el capítulo 2, versos 5, la mamá de Jesús dice, hagan todo lo que Él mande, lo que Él está haciendo es repetir una palabra profética. Había profecía de Dios en Génesis capítulo 41, Génesis 41, a quienes conocen ya algo de la Escritura, van a saber que allí estaba José, un hijo de Israel, que es el mismo Jacob. José estaba en Egipto, pero estaba a punto de iniciar un largo gobierno
donde él era el máximo señor, donde él era la máxima autoridad. Habiendo llegado a Egipto como esclavo, se iba a constituir en la máxima autoridad, el que gobernaba todo, el que dirigía todo, y a quien finalmente la gente debía venir para satisfacer sus necesidades. Dice en el capítulo 41 de Génesis, puntualmente en el versículo 55, dice que las gentes, cuando comenzó el hambre en Egipto, la gente vinieron al faraón. Estaban acostumbrados a que él era la autoridad. Vinieron al faraón y dijeron: tenemos hambre, danos pan, tenemos hambre. Y la respuesta de faraón es: id a José y haced lo que él os dijere. Aleluya. Quiero decirle que José es tipo de Cristo. Por eso que cuando María habla con Jesús, su hijo, aunque lo que le dice aparece como muy duro, sin embargo, María entiende que Jesús ya ha sido levantado por el Padre como el Señor, como el que porta autoridad, como aquel que manifiestamente había venido del cielo. Y María lo sabía muy bien. Entonces ella, en vez de quedarse en pequeñeces, mire cómo me trató o mire lo que dijo, ella toma la palabra profética y le dice a los criados: hagan todo lo que él mande. Le está diciendo: a partir de ahora, él es el Señor. ¡Aleluya! A partir de ahora, él manda. A partir de ahora, él tiene palabra de autoridad. A partir de ahora, él hará muchas cosas para probar, para mostrar que él es el Hijo de Dios, de tal manera que creyendo en él como el Cristo, el Hijo de Dios, todos los que en él crean tengan en él vida eterna y no se pierdan, según dice la palabra del Señor. A partir de esta señal, a lo menos ya los discípulos empezaron a creer en él. Bendito es el Señor. Deseo que Dios bendiga su vida y ponga la necesidad de que nos volvamos a encontrar para compartir la palabra de Dios. Señor, le siga cubriendo en todo. Amén.